Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, hermanas. Bienvenidos una vez más a su programa Ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Enlazado también aquí con el programa El Varón Siguiendo a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Eh, damos gracias a Dios la oportunidad de esta mañana, una mañana lluviosa aquí en Tuxpan, que amaneció lloviendo. Gracias a Dios. Pues hoy es miércoles 22 de octubre del año 2025 y pues estamos una vez más aquí para compartir algunas clases, hermanos, de evangelismo. El tema que vamos a analizar, hermanos, el día de hoy, pues tiene como título: debemos predicar palabras por las cuales la gente pueda ser salva. Gracias a Dios que estamos conectados una vez más. Y pues vamos a meditar la palabra de Dios, hermanos, sobre ese mensaje que da salvación, sobre ese mensaje que debemos de distribuir en todo el mundo. El propósito de estas clases, pues, es de que hagamos conciencia el pueblo de Dios en su iglesia, de salir a las calles y llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación, el mensaje que da salvación a las almas, hermanos. Y pues es un privilegio, hermanos, poder compartir el consejo divino de Dios. Y pues aprovechando estos medios que Dios nos da, hermanos, como son las redes sociales, pues podemos alcanzar más almas a través de estos medios, hermanos. Y pues algo que debemos de estar muy contentos, hermanos, pues es porque somos parte de esta gran familia que tiene esa bendición de compartir ese mensaje, esa ayuda, hermanos, espiritual, a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Vamos a cantar, hermanos, la alabanza de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas. Quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Vamos a orar, hermanos. Bienvenido, hermana Yolanda. Bienvenido a todos los hermanos que se han conectado. Dios os bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana por este amanecer fresco y lluvioso que nos da, Señor. Gracias, Padre, por abrir la ventana de los cielos, Señor, y derramar bendiciones, Padre, en la vida de la humanidad. Estamos contentos y agradecidos, oh Dios, porque podemos ver un nuevo día de luz
y confiamos, Padre, que también sea de paz y de armonía con nuestros hermanos y con todos los que nos rodean. Bendice todo trabajo y labor de hoy, Señor. Bendice a tus hijos e hijas que en sus trabajos, bendito Dios, que han de ir a sus trabajos. Bendice también a cada uno de tus hijos e hijas que se quedan en casa, a nuestros hijos, Señor, a nuestros niños. Bendice, Padre, a nuestros jóvenes, que todos y cada uno, Señor, podamos, Padre, estar en comunión contigo para que siempre, Señor, tengamos a bien caminar bajo tu dirección divina. Oramos, oh Dios, pidiéndote sabiduría, Padre, para poder siempre, Señor, escudriñar tu palabra y retenerla en nuestro corazón, para ponerla por obra cada día, Padre. Ayúdanos, oh Dios eterno, en este ministerio de Pasión por las Almas, para poder hacer conciencia de la necesidad que tenemos, oh Dios, de predicar esas palabras, Padre, llevar esas palabras por las cuales el mundo pueda ser salvo, el mundo pueda escuchar, pueda creer y pueda obedecer tu palabra y de esa manera, oh Dios, adquirir la salvación. Permite que este estudio de hoy, Señor, sea de gran bendición para tu pueblo, Padre, y para todos los oyentes, Señor. Bendice a tu siervo que use tu palabra para que al abrir mi boca, Señor, sean dadas palabras de edificación, palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de aliento, Señor. Palabras en la cual, Padre, podamos tomar consejo, Señor, y caminar bajo tu dirección divina. Te lo pedimos todo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Sean bienvenidos, hermanos. Hermano Sergio Madrid, Dios los bendiga, hermano. Hermano Sergio, hermanos, buenos días. Gracias por compartir la palabra de Dios. Saludos a todos los hermanos en Cristo. Bendiciones. Amén, hermano Sergio. Dios los bendiga, hermano. Ana Graciela Ramírez, buenos días, hermanos. Dios nos bendiga a todos en este hermoso día. Amén, hermana Graciela. Bienvenida, hermana. Ana Yolanda, amén. Bendiciones. Pues vamos a pasar a nuestra clase, hermanos. El tema lo hemos tomado de Hechos 11:14, hermanos. Ustedes recordarán la historia de ciertamente lo que vimos ayer en la clase de ayer, del ángel que llegó con Cornelio y el ángel le dijo a Cornelio que mandara a hombres a Jope a buscar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y así lo hizo. Pero ya luego los hermanos en Jerusalén les reclamaron a Pedro que por qué había entrado en casa de gentiles. Entonces Pedro se vio en la necesidad de contar su historia. Él contó la historia que pasó allá en Cesarea. Y llevó, hermanos, y llevó bueno, a los testigos, ¿verdad?, que iban con él, que eran los demás judíos. Y estando ahí con ellos, ahí, hermanos, en Hechos 11, es donde él platica su historia. Fíjense, hermanos, lo que les dice Pedro, hermanos. Hechos 11, versículos 13 y 14. Pedro les dice, ¿verdad?, quien nos contó, o sea, que Cornelio les contó, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. El tema que vamos a considerar, hermanos, es para nosotros, ya aplicado para nosotros. Debemos predicar palabras por las cuales la gente pueda ser salva, hermanos. La gente pueda ser salva. Eso significa, hermanos, que predicar el Evangelio es predicar palabras que puedan llevar a la salvación a las personas. Es decir, a la obediencia al Evangelio. Una cosa que debemos estar conscientes de la gente que nos rodea es que la gente necesita la salvación, hermanos. Necesita la salvación. Dice
Jesús, hermanos, dijo allá en Juan capítulo 3, versículo 17 al 19, Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y en qué consiste la condenación? Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre natural, hermanos, por naturaleza siempre buscamos el mal. Como dice Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Desde la juventud, el corazón humano se inclina cada día a lo malo. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, de ir al mal. Así que, por esa condición, hermanos, de que vivimos en tinieblas, amando tinieblas, haciendo obras de las tinieblas, hermanos, es ahí donde podemos ver la necesidad de ser salvo de esa condena, de esa condición, hermanos, de esa condición. Dios, hermanos, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, no es que estemos condenados. La voluntad de Dios no es que estemos, hermanos, siempre amando las tinieblas. La voluntad de Dios, hermanos, no es que estemos siempre, hermanos, practicando las obras de las tinieblas. Miren, hermanos, allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, ¿qué es lo que Dios quiere, hermanos? Fíjense, dice ahí nuestro texto, 1 Timoteo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Quiere que toda la humanidad, vamos a decirlo así, hermanos, toda la humanidad se salve. El Señor quiere, hermanos, que toda la humanidad vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios ya hizo su parte, enviando a su Hijo, que es el versículo 3:16 de Juan, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo lo que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nuestro Padre ya hizo su parte, Jesús ya hizo su parte, hermanos, según Juan 10, versículos 17 y 18, porque Él vino a cumplir la voluntad de su Padre, de poner su vida y volver a tomar, ya hizo su parte, pero ahora nos toca a nosotros como iglesia hacer nuestra parte, hermanos, para que toda la humanidad se salve y venga al conocimiento de la verdad. Nos toca nuestra parte a nosotros. Ahora, ¿en qué consiste, hermano, nuestra parte? En salir a las calles, hermanos, y predicar palabras por las cuales la gente pueda ser salva, hermanos. Sí, la gente necesita la salvación. Dios quiere la salvación de toda la humanidad. Pero, ¿cuál es el mensaje, hermanos, que da realmente salvación? Porque este es el punto, hermanos, que tenemos que ver aquí en esta clase. Porque qué mensajes, hermanos, qué mensajes es lo que andamos dando nosotros ahorita en las calles. Cuando salimos a la calle, ¿qué le hablamos a la gente? Miren, yo tenía una costumbre, hermanos. Una costumbre, y no sé de dónde la agarré, ¿verdad? Pero, o no sé si fue innovación mía, no lo sé, hermanos. No lo sé, quisiera yo saberlo, pero no lo sé. Es que cuando yo salía, hermanos, a las calles, solamente salía a buscar, hermanos, contacto, a buscar a alguien que se comprometiera a recibir estudios en su casa. ¿Sí? Entonces un texto que yo usaba regularmente era Josué 1:8, hermanos. ¿Verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Sino que meditarás en ello de día y noche, ¿verdad? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo lo que le decía a la gente, ¿verdad? Que si querían, ¿verdad? Que les
una buena vida en su matrimonio, si quieren una buena vida en sus trabajos, si quieren una buena vida en la sociedad, pues necesitaban meditar en la palabra de Dios. Tenían que someterse a la palabra de Dios, tenían que hacer lo que Dios dice. Pero ¿cómo iban a hacer las cosas de Dios si no lo conocían? Entonces yo les preguntaba si les interesaba conocer la palabra de Dios y decía, pero había personas que decían que sí. Y ya los comprometía yo, hermanos, para llevar una serie de estudios, hermanos, dependiendo qué tanto conociera la persona. Pero la pregunta es, ¿y las palabras, hermanos, para que la gente, las palabras que la gente, hermanos, necesita para ser salva? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa palabra? Eh, por lo regular, hermanos, cuando andábamos allá en Tabasco, también, hermanos, andábamos, salíamos cada sábado. Bueno, antes salían hermanos cada lunes, pero luego lo cambiaron cada sábado para que nosotros también saliéramos. Y pues allá, hermanos, era la satisfacción, ¿no? La satisfacción de nosotros era levantar contactos para estudios y dejar los contactos del predicador. Y hasta la hora de la comida, porque después que salíamos a evangelizarnos, la conexión nos daba de comer. Y ya comiendo ahí, hermanos, preguntábamos al hermano, hermano, ¿qué? ¿Cuántos contactos sacaste tú? No, pues yo 5. No, pues yo te gané, yo saqué 6. O yo saqué 7. Y ahí, hermanos. Y luego nos poníamos a hablar, hermanos, ¿verdad? La experiencia de lo que habíamos tenido. No, que me encontré, ¿verdad? De tal religión. Y él me dijo, pero yo también le dije. Hablando de los debates que teníamos. Pero yo me pregunto, hermanos, hoy día me pregunto, ¿y dónde quedan, hermanos, las palabras que la gente necesita para ser salvo? ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras? ¿O cuáles son las palabras que la gente necesita para ser salva, para su salvación? Bueno, Jesús dijo, hermanos, Jesús dijo que el mensaje que da salvación es el Evangelio. Pero a veces pensamos, hermanos, que con hablar 2 o 3 versículos ya hablamos del Evangelio, hermanos. Como en el caso de que yo únicamente compartía Josué 1:8 y yo decía, no, pues ya hablé del Evangelio. ¿Será que hablar de Josué 1:8 ya es hablar del Evangelio? Jesús dijo, hermanos, en Marcos 16, versículo 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí es donde dicen, predicamos el Evangelio. Bueno, algunos creen, hermanos, que el Evangelio es todo el Nuevo Testamento. Otros piensan, hermanos, que es toda la Biblia, toda la palabra de Dios, de una manera general. Pero realmente, hermanos, necesitamos nosotros tomar en cuenta o considerar, hermanos, este Evangelio. Porque miren, hermanos, Jesús dice, el resultado que debe de dar, hay 2 resultados importantes que debe de dar el Evangelio, el mensaje que la gente necesita para ser salva. Aquí en este texto, hermanos, habla 2 consecuencias. La primera consecuencia, hermanos, es que la gente lo crea, que la gente crea ese evangelio que tú estás predicando. La primera consecuencia. La segunda consecuencia, hermanos, es de que la gente obedezca ese evangelio que tú estás predicando, esa palabra que tú estás predicando. ¿Y cómo se obedece esa palabra? Pues bautizándose, bautizándose. Una ocasión un hermanito que conocimos, hermanos, bueno, más bien él nos conoció, ¿verdad? Porque nosotros fuimos a esa campaña y él llegó ahí, ¿no? a esa campaña. Entonces, platicando, hermanos, platicando a la hora de la comida, él me comenzó, es muy didáctico, mi hermanito, mi respeto a mi hermano, para las clases, hermanos, es muy didáctico, él dibuja, hace trazos y dibujos y más acá, diagramas y toda la cosa, hermanos, muy didáctico, mi hermanito. Entonces él me decía, hermanos, me decía, no, pues yo le predico así a la gente, me hacía como predicaba, hermanos, los 2 pactos, como predicaba, ¿verdad? Y hacía los dibujos de los 2 pactos del monte Sinaí, ¿verdad? Y
trazaba todos los dibujos, lo hacía, hermanos. Una maravilla, mi hermano. Pero yo le decía, hermanos, hermano, pero ese no es el Evangelio. Y luego me mostraba otros estudios, hermanos, pero yo le decía, ese no es el Evangelio. Y no recuerdo cuántos me mostró, hermanos. No recuerdo, porque ya tiene sus años esto. Tiene más de 10 años. Y hasta que le dije, hermanos, hermano, disculpe, ¿alguna vez usted ha bautizado a una persona dándole solamente un estudio? Fue cuando el hermano me dijo, no, hermano, nunca he bautizado a nadie con un solo estudio. Y le dije precisamente por eso, hermano, porque no le das el Evangelio que Jesús mandó a predicar. El día que usted predique el Evangelio que Jesús mandó a predicar, ese mismo día la persona va a tomar la decisión de bautizarse. Imagínense, hermanos, a Pedro cuando llegó con Cornelio, porque Pedro dice que el ángel le dijo, en el versículo 14, a ver, sí, versículo 14, Hechos 11:14, dice que el ángel le dijo a Cornelio, cuando venga Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, y toda tu casa. Ahora imagínate que Pedro llegara, hermanos, y comenzara a hablarle de los dos pactos, comenzara a hablarle de la iglesia verdadera, comenzara a hablarle, hermanos, de la segunda venida de Cristo, comenzar a hablarle de los 144,000 o del milenio, comenzar a hablarle, hermanos, de las profecías, ¿verdad? Del reino, pues no se iban a bautizar, hermanos. No se hubieran bautizado Cornelio y su familia. ¿Por qué se bautizaron Cornelio y su familia? Porque predicaron el evangelio que Jesús mandó a predicar, hermanos. Porque miren, hermanos, el evangelio que da salvación, el mensaje que da salvación, primero que nada hay que oírlo. Ya lo hemos estado analizando eso, hermanos. Vamos allá en el día de Pentecostés, Hechos 2:14, hermanos. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, oigan las palabras por las cuales puedan ser salvos. Es lo que podría haber dicho Pedro ahí. Versículo 22, hermanos, de Hechos 2. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Escuchen estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras por las cuales puedas ser salvo tú y toda tu casa, tú y tu familia. Versículo 37, hermanos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, ¿cuál esto? Las palabras, hermanos, por las cuales la gente pueda ser salva, ¿no? Palabras por las cuales puedan ser salva tú y tu casa. La gente necesita oír, hermanos, pero oír las palabras por las cuales la gente se pueda salvar. La gente pueda recibir la salvación. Y ustedes bien deben de acordarse del resultado que hubo ahí, hermanos, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Como 3,000 personas, hermanos, que oyeron las palabras para ser salvo, se bautizaron, que fue el resultado, hermanos. El evangelio, hermanos, que Jesús mandó a predicar, no solamente hay que oírlo, también hay que creerlo de corazón, hermanos. Como ya hemos dicho en otras clases, hermanos, en este versículo 37, dice, hermanos, que se compungieron de corazón. Y la pregunta es, ¿por qué se compungieron? ¿Por qué les dolió en su corazón, hermanos? Porque creyeron. Si estas personas no hubieran creído esto, hermanos, no, ni sintieron nada. Le hubiera dado igual. Entró por un oído y salió por otro. No pasa nada. Pero al oír esto es porque lo creyeron, hermanos. De tal manera que les dolió en su corazón. Al oír las palabras, hermanos, para ser salvos. Pero ellos dijeron, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? En el versículo 37, ¿verdad? Varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos para salvarnos? Fue que Pedro le dijo,
tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. ¿Por qué le dijo Pedro que tenían que bautizarse, hermanos? Porque el evangelio que Jesús mandó a predicar, las palabras de salvación que Jesús mandó a predicar, hermanos, no solamente hay que oírlo, no solamente hay que creerlo, también hay que obedecerlo, hermanos. ¿Cómo se obedece, hermanos, este evangelio de salvación? Este mensaje que da salvación se obedece por medio del bautismo, hermanos. Sí. Es lo que Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Y el versículo 41 dice, hermanos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es lo que vemos, hermanos, en la historia, hermanos, reales que tenemos de salvación. Y es lo que debería, hermanos, también de suceder en nosotros. En Hechos capítulo 8, versículo 35 al 37, hermanos, tenemos la historia de la conversión de Felipe, de la conversión de eunuco, hermanos. Cuando Felipe les predicó, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, hermanos, le anunció palabras por las cuales este eunuco pudiera ser salvo, hermanos. De tal manera que dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: mira que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, hermanos, le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué pasa, hermanos, si no creemos, hermanos, estas palabras, este mensaje que da salvación? Si no creemos este mensaje que da salvación, hermanos, no podemos ser salvos. Es decir, no podemos, hermanos, obedecer el evangelio. No podemos obedecer el evangelio, hermanos, si no lo creemos. ¿Lo ven? Este hombre quería bautizarse, este eunuco. Pero Felipe le dijo: si crees, bien puedes. Es decir, si no crees, no puedes. Por eso acuérdense, hermanos, que el evangelio es el poder que Dios usa para salvar no a cualquiera, hermanos, sino solamente a toda aquella persona que cree. Es decir, el evangelio hay que creerlo, hermanos. Hay que creerlo de todo corazón. Pero para que la gente crea el evangelio, hermanos, necesita oírlo. Y para que la gente lo oiga, pues necesita que alguien lo predique, hermanos. Ahora, si usted y yo salimos a las calles y no predicamos, hermanos, el evangelio que Jesús manda a predicar, el mensaje que da salvación, entonces la gente, hermanos, si usted le predica, hermanos, que la iglesia ya no practica diezmo, pues la gente va a creer eso. Bueno, que la gente no va a... Pero podrá ser salvo, hermanos. Si la gente, nada más porque la gente deje de diezmar. Si vamos, hermanos, y debatimos sobre el sábado con las personas que practican el sábado, y la gente no se da cuenta que la práctica del sábado no está conforme al plan divino de Cristo, del Nuevo Testamento, pues la gente va a creer que la iglesia verdadera no practica el sábado, el cristiano no practica el sábado. Pero será que con eso, hermanos, Dios va a quitar sus pecados. Miren, andábamos allá predicando aquí, hermanos, en la Huasteca Veracruzana, en un lugar que se llama Huexotitla. Allá hablan mucho el dialecto de los hermanos y la gente. Pero también hablan español y entienden en el español. Para ese entonces, mi esposa me andaba acompañando y llegamos con un matrimonio joven, ¿no? Un matrimonio joven. Y estábamos estudiando sobre el Evangelio, ¿no? Y de repente me pregunta este joven, me dice: hermano, ¿qué diferencia hay entre la iglesia de Cristo y la iglesia Pentecostés? Me imagino que este joven ya conocía la iglesia de Cristo, porque me habló, yo no le había dicho que era de la iglesia de Cristo, pero sin embargo él ya lo sabía. Entonces yo le dije a este joven, le digo: ¿crees tú que si te enseño
¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia Pentecostés? ¿Crees que Jesús te va a venir a quitar los pecados que condenan tu alma? Y me dijo, no, pues creo que no. Le digo, pues vamos a hablar del mensaje que trae salvación y que puede salvar tu alma. Y luego hablamos de todas las diferencias que tú quieres. Ah, bueno, seguimos estudiando, hermanos. Al rato me vuelve a preguntar otra vez y me dice, hermano, ¿y por qué la iglesia de Cristo no practica el diezmo? Me imagino que alguien había platicado con él de que la iglesia de Cristo no practicaba el diezmo. Y yo le dije, ¿crees tú que si te enseño por qué la iglesia de Cristo no practica el diezmo, crees que Jesús va a venir a quitarte los pecados que condenan tu alma? Y me dice, no. Pues vamos a terminar con este mensaje que trae la salvación y que realmente puede quitarte los pecados que condenan tu alma. Ah, bueno. Y terminamos de estudiar con él el mensaje del Evangelio, pero no se convirtieron. No, es decir, no se bautizaron. Pues me imagino que porque su mente andaba por otro lado con las diferencias de la iglesia de Cristo y la iglesia de Pentecostés o los diezmos, el estudio del diezmo. El asunto es, hermanos, de que nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, que al salir a las calles debemos predicar palabras por las cuales la gente se pueda salvar, hermanos, pueda obedecer el Evangelio bautizándose para su salvación. Fíjense, hermanos, el Evangelio, allá en Hechos capítulo 8, hermanos, llegó Felipe, hermanos, predicando el Evangelio a Samaria, hermanos. Entonces, miren cuál fue el resultado, hermanos. Vamos a buscar Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice nuestro texto, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué se bautizaban, hermanos? Porque les predicaba el evangelio que Jesús ordenó en Marcos 16. ¿Por qué pidió el bautismo el eunuco, hermanos, cuando predicó Felipe? Porque Felipe predicó el evangelio que Jesús mandó en Marcos 16. El que creyera ese evangelio, hermanos, pues fuera bautizado. Se comprende que Felipe, hermanos, cuando predicó palabras por las cuales la gente de Samaria pudiera recibir la salvación. Por eso la gente creía esa palabra y la obedecía bautizándose, hermanos. Jesús dijo, hermanos, que el mensaje que da salvación es el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47, hermanos. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Jesús dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que el mensaje que da salvación, hermanos, es el mensaje, hermanos, donde se les invita a la gente a cambiar. Se les invita a la gente a dejar el camino de perdición que llevan. Se les invita a obedecer el Evangelio, hermanos, para que obtengan el perdón de pecados. Un mensaje, hermanos. Si usted lleva un mensaje al mundo, usted va a la calle a llevar el mensaje y no habla usted del arrepentimiento, entonces usted no dejó el Evangelio que Jesús mandó a predicar. El mensaje del Evangelio, hermanos, tiene que ver con el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados. Sí, hermanos. Por eso, miren, Pedro y los 11
Pedro y los 11 apóstoles en el día de Pentecostés predicaron el arrepentimiento, hermanos. Allá en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro habló del arrepentimiento. Pedro y Juan, hermanos, predicaron el arrepentimiento en el templo allá en Jerusalén, hermanos. Según Hechos 3:19. Les dijo a la gente, hermanos, ahí en el templo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense. Pablo, hermanos, y Bernabé, no Bernabé, estaba pensando que era en Antioquía de Pisidia, hermanos, pero no, es en Atenas, hermanos. En Atenas llegó Pablo, cuando se llevaron allá para Pablo, allá esa cosa andaba solo ahí. Allá en Atenas, hermanos, Pablo les predicó el arrepentimiento a los atenienses, hermanos. Según Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. El apóstol Pablo les dijo a la gente de Atenas: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense, hermanos. Ellos, hermanos, predicaron el arrepentimiento, predicaron el perdón de pecados. Eso significa, hermanos, que usted y yo, amados hermanos, al salir a predicar la palabra de Dios, al salir a predicar el Evangelio, debemos de predicar, hermanos, sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Debemos de predicar, hermanos, sobre lo que Cristo padeció y que Cristo resucitó, hermanos. Esas son las palabras que dan salvación. Ese es el mensaje que da salvación, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué podemos decir nosotros, hermanos, al respecto en lo que ¿qué podemos decir nosotros al respecto en lo que predicamos o enseñamos a la gente nosotros hoy día, hermanos? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando, hermanos, a la gente hoy día para que se salven? Cuando fui bautizado, hermanos, eh, se iniciaron, bueno, no recuerdo si se iniciaron o ya estaban las clases, no recuerdo ya, hermanos, ya no recuerdo. Pero habían clases, hermanos, de varones, clases, ¿verdad?, de homilética, decía el hermano. Yo por ahí por primera vez oí lo de homilética. Eh, y pues hablar, hermanos, acerca también de cómo el estudio decía cómo vestirse, ¿verdad? No, nada distraído. Y luego habló también de, de regular la voz y cosas así, ¿no? Pero en una clase de esas, hermanos, nos dio, es que nos encargaban también texto de memoria, hermanos. Y Hechos 2 fue uno de esos textos, ¿verdad?, del sermón de Pedro. Pero en una de esas hizo un comentario el hermano diciendo de que antes con un estudio se bautizaban miles, porque el día de Pentecostés se dio un estudio y se bautizaron como 3,000. Pero decía nuestro hermano en su exposición que ahora necesitamos 1,000 estudios para que se pueda bautizar uno. O sea, todo al revés, todo al contrario. Y bueno, comentó eso, pero nunca dijo la razón, nunca nos dijo el por qué, hermanos. O nunca nos dijo por qué había cambiado la situación. O si nos dijo, ya no me acuerdo, ¿verdad? Ya no recuerdo más. Pero ahora, hermanos, y cuando hablo ahora, estoy hablando, hermanos, aproximadamente de 18 años, hermanos. Hace 18 años, o 17 quizás, que, que me doy cuenta, hermanos, que ahora la gente necesita 1,000 estudios para bautizarse. ¿Saben por qué, hermanos?
porque no somos específicos, hermanos, en el mensaje que da salvación, hermanos. Le damos vamos a decir así, hermanos, le damos 999 estudios que no tienen que ver con el mensaje de salvación, y hasta el número 1000 ya le damos el estudio que da salvación, y por eso es que la gente se bautiza, la gente obedece. Pero preguntémonos, hermanos, ¿podrá ser salvo alguien que por aprender y creer que ya no va a practicar el diezmo? ¿Podrá ser salvo alguien por aprender y creer que ya no va a guardar el sábado? ¿Podrá ser salvo alguien, hermanos, por aprender y creer que ya no debe usar instrumentos mecánicos en la alabanza a Dios? Si nos damos cuenta, hermanos, estos son los estudios que hemos estado llevando a las casas. Y lo digo por experiencia, hermanos. Lo digo por experiencia. Yo, hermano, estuve llevando estudios, hermanos, de los dos pactos, estudio de que no debemos robar el sábado, estudio, hermanos, de de qué es el diezmo, ¿verdad? ¿Qué es el diezmo? El estudio, hermanos, sobre la doctrina, en qué perseveraba la iglesia, en qué consistía la doctrina de Cristo, la adoración. Y todos esos estudios, hermanos. Pero a la gente, hermanos, del mundo, esos estudios, hermanos, no son para la gente del mundo. Esos estudios es para los que están dentro, hermanos, del reino, de los que ya han nacido de nuevo. Y esto usted lo tiene bien definido, hermano, en Mateo 28, cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya después de bautizados, ahora sí, hermanos, ya que están bautizados, ahora sí enséñenle todo. Todo enséñenle. Pero la pregunta es, ¿cuándo cambiamos, hermanos? ¿Cuándo cambiamos el sistema de Dios? De primero quererle enseñar todo y a lo último hacerlos discípulos bautizándolos. ¿Cuándo? ¿En qué momento llegamos a cambiar todo, hermano? ¿En qué momento llegamos a cambiar el plan de Dios? De primero hacer los discípulos, bautizándolos y luego enseñarles todo. ¿Cuándo nos dijeron que tenemos que primero enseñarle todo y luego al último hacer los discípulos bautizándolos? Tenemos, hermanos, que predicar lo que la gente debe hacer para ser salvo. Esto fue lo que Jesús le dijo a Saulo de Tarso, hermanos, allá en Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6. Él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, temblando, hermanos, y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos, hermanos, cómo Saulo, hermanos, creyó en Jesús. ¿Por qué digo que creyó? Bueno, porque estaba dispuesto a hacer todo lo que Jesús mandara. Si yo no creo en una persona, no estoy dispuesto a hacer lo que la persona hable o diga. Si yo me someto a hacer lo que la persona dice es porque le creo. Y yo puedo ver eso aquí con Saulo de Tarso, hermanos. Cuando Saulo le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Es porque Saulo, hermanos, creyó en Jesús y estaba dispuesto a hacer lo que Jesús dijera. Pero Jesús le dijo, piense, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Para ser salvo, para ser salvo, se te dirá lo que debes hacer para ser salvo. Ahora, usted y yo, hermanos, tenemos que predicar lo que la gente debe hacer para su salvación, hermanos. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para que reciba la salvación. Y la salvación se recibe, hermanos, cuando morimos con Cristo en el bautismo, cuando somos sepultados con Cristo en el bautismo, cuando resucitamos con Cristo en el bautismo, cuando somos plantados en la semejanza de su muerte en el bautismo, cuando crucificamos el viejo hombre en el bautismo, cuando destruimos el cuerpo del pecado en el bautismo, cuando somos justificados
por medio del bautismo, hermanos. Según Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7. Ahí es donde recibimos la salvación. Pero para que usted pueda recibir el bautismo, pues usted necesita conocer quién es Jesús. Necesita creer quién es Jesús. Necesita saber qué hizo Jesús por usted. Usted necesita saber que Jesús murió y resucitó. Necesita usted saber que tiene que creer eso. Tiene que estar dispuesto a cambiar su manera de vida, arrepintiéndose. Tiene usted que estar dispuesto a reconocer a Jesús como Señor y Cristo, sometiendo usted su vida a la dirección de Jesús. Y tiene que usted estar dispuesto a morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo en el bautismo. Por eso es que si usted puede darse cuenta, hermano, hermana, que todas las personas que recibieron el mensaje de salvación fueron bautizados. Los únicos que no fueron bautizados, voy a decirle, eso lo vamos a ver si Dios quiere más adelante, vamos a tener estas clases de los obstáculos, ¿verdad?, que encontramos en la predicación del Evangelio, donde Pedro y Juan fueron presentados ante el Sanedrín, ¿verdad?, de las autoridades religiosas, y Pedro y Juan, hermanos, predicaron ahí en Hechos 4 y Hechos 4, hermanos. Usted puede ver eso ahí. Y fueron los únicos que no se bautizaron, hermanos. Al contrario, ¿verdad? En lugar de bautizarse, lo que hicieron fue que les dieron sus barazos ahí a Pedro y a Juan, ¿sí?, y los encarcelaron, acuérdense. Y lo mismo sucedió, hermanos, con Esteban. Cuando Esteban, hermanos, en Hechos 7, que Esteban, hermanos, ahí ni siquiera dejaron que predicar el mensaje completo a Esteban, ¿no? Solamente predicó la introducción, podríamos decir así, hermanos, porque solamente les da una referencia acerca de Jesús, de quién es Jesús. Y en lugar, hermanos, de creerlo, pues rechinaban los dientes, hermanos, de odio, coraje, y arremetieron contra él y lo mataron a Esteban. ¿Sí? Fueron los únicos que no obedecieron el Evangelio. Pero de ahí, hermanos, todos los demás que oían el Evangelio, hermanos, terminaban obedeciéndolo a través del bautismo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos predicaban palabras, hermanos, acerca de lo que la gente debería de hacer para ser salvo. Y exactamente, hermanos, lo que Ananías hizo. Ananías fue, hermanos, y le predicó a Saulo de Tarso lo que debía de hacer para su salvación. Por eso, según Hechos 22:16, ya Saulo de Tarso, entonces ya conocido como Pablo, fue que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ese versículo, hermanos, es el versículo que todos deberíamos de usar al concluir, hermanos, el mensaje de salvación. Sí, hermanos, el mensaje que da salvación, debemos concluirlo con eso, invitando a las personas a que se levanten y se bauticen y laven sus pecados, hermanos. Según Hechos 10, hermanos, versículos 5 y 6, nos enseña que si usted y yo salimos, hermanos, a las calles a predicar el Evangelio, a predicar el mensaje que da salvación, tenemos que predicar lo que la gente necesita, hermano, hacer para ser salvo. Sí. Esto fue lo que le dijo el ángel a Cornelio, hermanos. Dice, versículo 10, capítulo 10, versos 5 y 6. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjense, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Así que cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, salga a las calles, asegúrese de que el mensaje que usted lleva es el mensaje que da salvación. Es el mensaje que lleve palabras por las cuales la gente se pueda salvar juntamente con su familia. Porque miren, hermanos, la gente necesita la salvación. ¿Qué necesita hacer la gente, hermanos, para ser salva? Necesita conocer quién es Jesús. Pues háblele de Jesús. Necesita conocer, hermanos,
bueno, oír, ¿verdad? Es la palabra. Necesita oír quién es Jesús. Necesita oír, hermanos, qué es lo que Jesús hizo por sus pecados. Necesita, hermanos, creerlo. Necesita creer, hermanos. Necesita creer lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Necesita arrepentirse. Necesita, hermanos, confesar, reconocer a Jesús como Señor y Cristo. Necesita, hermanos, obedecer el Evangelio bautizándose. Eso necesita. Bueno, si eso es lo que la gente necesita, entonces eso es lo que hay que predicar, hermanos. No tenemos por qué cambiar el mensaje, amados hermanos. No debemos de cambiar el mensaje. Este es el otro punto que vamos a estar viendo, si Dios quiere, mañana, hermanos. Mañana jueves, primeramente Dios. El punto que vamos a ver, el tema que vamos a ver es cuidado con cambiar el mensaje que da salvación. Debemos tener cuidado, hermanos, de no cambiar el mensaje. Porque lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros, inclusive, incluyéndome a mí, hermanos, yo por mucho tiempo, hermanos, anduve cambiando el mensaje, hermanos, que da salvación. Pero ya no debemos cambiar el mensaje, hermanos. Hay un mensaje específico, un mensaje exclusivo acerca de lo que la gente debe hacer, según lo que le dijo Jesús a Saulo de Tarso. Hay un mensaje específico de lo que la gente necesita hacer, según lo que le dijo el ángel a Cornelio. Pues aquí dejamos nuestra clase, hermanos, por hoy. Esperamos en Dios de que estas clases, hermanos, sean de mucha bendición, hermanos. Y estos estudios no es para crear polémicas, hermanos, no es para crear debates, ¿verdad? Es sencillamente, hermanos, de creerle a las Santas Escrituras, hermanos. Debemos de vivir creyéndole a la Biblia, hermanos. Y este ministerio del mensaje, ministerio, hermanos, de pasión por las almas perdidas, pues es precisamente eso, para que tengamos esa compasión, hermanos, por esas almas perdidas y no la entretengamos con tantos estudios, hermanos, sino que vayamos exclusivamente con el mensaje que da salvación para que la gente oiga, lo crea y lo obedezca, hermanos, en ese mismo momento, en ese mismo instante, que usted le lleve ese mensaje de salvación. Dios los bendiga, hermanos. Déjenme saludar aquí a mis hermanitos, mis hermanitas que me estuvieron comentando. Manita, a ver, hermana Yolanda, Dios la bendiga, hermano Sergio, hermana Mari Martínez, hermano José González, hermano Gildardo Ramos, bendiciones, hermano Rolando Zapata, María de Jesús, Dios les bendiga, hermanitas. A ver, ¿quién más tenemos aquí? Hermana Esperanza, Amaraz, hermana Esther Torres, bendiciones, hermano Meli Ramírez, Dios les bendiga, hermanitas. Ana Medellín, Dios les bendiga, hermana Juanita, hermana Yolanda Casas, un abrazo para todos. Gracias que se han conectado, hermanos. Espero que estas clases sean de bendición. Compartan estas clases. Si quieren descargar estos videos, hermanos, también pueden descargarlo ahí de YouTube, hermanos, ahí en mi canal. Escríbanse en mi canal, hermanos, creyéndole a la Biblia. ¿Sí? Ahí te estamos subiendo todo este mensaje de salvación y también estamos subiendo los videos que tenemos ahí los domingos, hermanos, a las 9 de la noche. Hermano Josué, Dios lo bendiga, hermanito. Bendiciones, hermano Josué. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo. Ana Graciela, bendiciones. Pues, gracias por haberse conectado y le esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, hermanos, para que continuemos con este estudio, hermanos, que tiene que ver con el tema general, que debemos predicar palabras por las cuales la gente se pueda salvar. Un abrazo para todos, les amamos en Cristo, les saluda su hermano Orlando Córdoba Carrillo, desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Dios me los bendiga.